Listo. Ya les voy a compartir pantalla para que podamos aplicar nuestros diferentes conceptos. Bueno, muy bien. Nosotros hemos estado trabajando matemáticas, ¿sí? Hemos visto la historia de las normas en el entorno internacional, vimos las normas en el entorno local, vimos la historia, vimos un primer tema de costos por préstamos y un segundo tema de beneficios a empleados. Hoy comenzaremos el tema de propiedades de inversión, que aspiro que lo veamos entre el día de hoy y el día de mañana. ¿Listo? Entonces, es un tema que, digámoslo, antes con las normas locales, no se veía desde el punto de vista de lo que hoy comprende el concepto de propiedades de inversión. Entonces, vamos a hablar específicamente este tema para que tengamos una claridad con respecto a la diferencia entre propiedades de inversión y propiedades planta y equipo. Te les voy a abrir acá un archivo en Excel para irles explicando un poco en qué consisten las propiedades de inversión. Entonces, ¿qué tenemos a la luz de la norma de propiedades de inversión? Básicamente, las propiedades de inversión, ¿cómo se entienden? Entonces, coloquemos acá propiedades de inversión. Entonces, ¿qué vamos a entender a la luz de las NIF acerca de propiedades de inversión? Vamos a tener en cuenta que son inmuebles, ¿sí? Entonces, las propiedades de inversión están catalogadas como inmuebles, ¿sí? Inmuebles, y que esos inmuebles usted los tenga destinados, ¿sí? Es decir, usted clasifica los activos dependiendo de la destinación. Entonces, ¿para qué tiene usted inmuebles que sean catalogados como propiedad de inversión? Cada vez que usted tenga inmuebles que tengan la destinación de ser arrendados, entonces cada vez que usted tenga esos inmuebles que piense arrendar, entonces se va a catalogar como una propiedad de inversión. ¿Listo? Entonces, todo inmueble, ¿sí? Toda construcción, toda edificación, todo terreno que tenga el destino de ser arrendado, es decir, usted lo va a entregar en alquiler y de ahí usted va a percibir unos arrendamientos. Entonces, cada vez que usted tenga esos activos, entonces ya no se van a llamar propiedades, planta y equipo, sino que se van a llamar propiedades de inversión. ¿Listo? Entonces, eso es una propiedad de inversión. Ese es el tema que vamos a ver entre la clase de hoy y la clase de mañana. Entonces, van a ser inmuebles, ¿sí? Estamos hablando de inmuebles. No estaremos hablando de bienes muebles, solo inmuebles que tengan destino de ser arrendados. O aquellos inmuebles a los cuales usted los tenga allí para que se le valoricen, ¿sí? A través del tiempo. Esta valorización recibe el nombre técnico de plusvalía. Plusvalía. Entonces, cada vez que a usted le hablen de plusvalía en el tema de propiedades de inversión, usted va a tener presente que este es el nombre técnico, pero que simplemente es que usted tiene allí una propiedad de inversión, ¿sí? O un inmueble para que se le valorice a través del tiempo. Entonces, ¿cómo así? Usted tiene un terreno, ¿sí? Usted tiene un terreno, pero ese terreno usted lo tiene allí para que se le vaya valorizando, es decir, para que vaya incrementando su valor a medida en que va transcurriendo el tiempo, ¿sí? O usted como empresa tiene una edificación, ¿sí? Y esa edificación usted la tiene allí simplemente para que se le vaya valorizando
a través del tiempo. Entonces, si usted lo tiene para alquilarlo o para que se le valorice a través del tiempo, entonces ese activo usted ya no lo clasifica como propiedad, planta y equipo, sino que lo clasifica como una propiedad de inversión. ¿Listo? Entonces, quiere decir esto que a la luz de las normas internacionales, vamos a tener varios grupos, ¿sí?, en los estados financieros. Normalmente existía uno que se llamaba propiedades, planta y equipo. Este grupo no desaparece, simplemente aparece uno nuevo que se llama propiedades de inversión. Quiere decir que en este grupo usted puede tener terrenos, puede tener edificaciones, puede tener construcciones en curso, ¿sí? Y, ¿sí?, también puede tener estos mismos aquí en propiedades, planta y equipo. ¿Qué los diferencia? La destinación. ¿Listo? En propiedades, planta y equipo, estos mismos terrenos, estas edificaciones o estas construcciones, usted les ha destinado un uso diferente. ¿Cuál es el uso de las propiedades, planta y equipo? Pues que primero usted las va a tener para, em, para su producción, ¿cierto? Entonces usted las tiene para su producción o para ejercer su actividad de comercialización, ¿sí? Entonces, cuando usted tiene el terreno que va a destinar para producción o comercialización, entonces, propiedades, planta y equipo, es decir, para llevar a cabo, voy a ponerles aquí, para llevar a cabo la actividad económica. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo mi terreno, mi edificación o estoy haciendo una construcción, ¿sí?, y el destino de este inmueble es para ejecutar mi actividad económica, entonces este terreno, esta edificación, esta construcción, yo la clasifico dentro del grupo que se llama propiedades, planta y equipo. Ahora, si yo el terreno, la edificación o la construcción que tengo, el destino es alquilarlo o dejarlo allí para que se valorice a través del tiempo, entonces usted ese terreno no lo puede dejar en este grupo. Lo tiene que reclasificar y llevarlo al grupo que se llama propiedades de inversión. ¿Listo? Entonces usted va a tener terrenos aquí y puede tener terrenos acá, o puede tener edificaciones acá y también edificaciones aquí, y lo mismo con las construcciones en curso. ¿Listo? Ah, bueno, otra claridad. Si usted tiene el terreno, la edificación o la construcción en curso, pero usted no sabe qué hacer con él, es decir, no le tiene una destinación, no va a ejecutar su actividad económica allí, tampoco lo tiene para alquilarlo, ni tampoco lo tiene para que se le valorice a través del tiempo, entonces se presume a través de las NIF que usted lo tiene para que genere plusvalía, es decir, para que se valorice. Entonces, acá también le va a colocar propiedades de inversión, em, inmuebles sin destinación alguna. ¿Listo? Entonces usted le pregunta al gerente, mire, usted ese terreno que está en tal parte, ¿para qué lo tiene? ¿Va a ejecutar su actividad económica allí? El gerente le dice, no, allí no vamos a ejecutar actividad económica. Ah, bueno, entonces usted lo tiene para que se alquile más adelante y recibir arrendamientos de allí. No. ¿Lo tiene para que se valorice a través del tiempo? No. Entonces, no sé, definitivamente no le tenemos un destino a ese terreno. Entonces, automáticamente usted lo clasifica en propiedades de inversión. ¿Listo? Entonces, si le tengo destino a los terrenos, a las edificaciones para llevar a cabo la actividad económica, entonces propiedad, planta de equipo. Pero si lo tengo para alquilarlo o para que se valorice en el tiempo o lo tengo sin ninguna destinación, entonces esos inmuebles se clasifican en propiedades de inversión. ¿Listo?
Si usted tiene esa edificación para uso administrativo, es decir, para llevar a cabo las funciones de uso administrativo, entonces lo clasifica como propiedades, planta y equipo. Voy a colocarles acá para uso administrativo. Obviamente, pues el uso administrativo pues está relacionado con esto, llevar a cabo pues su actividad económica. ¿Listo? Entonces, a la luz de las NIF, usted va a tener propiedades, planta y equipo, pues porque usted con algún activo de estos, pues necesariamente tendrá que ejercer o llevar a cabo su negocio, ¿cierto? Pero si algunos de estos no están destinados a cumplir estas funciones, sino a algunas de estas actividades, entonces usted los saca de propiedades, planta y equipo y los reclasifica como propiedades de inversión. ¿Listo? Esto es lo que vamos entonces a ver hoy. Propiedades de inversión. Vamos a ver esto cómo se contabiliza y cómo se le hace, obviamente, pues el reconocimiento inicial y la medición posterior. ¿Listo? De acuerdo con las normas internacionales, que aquí pues entrarán una cantidad de conceptos nuevos que de pronto no manejábamos bajo las normas nacionales, pero que pues también como todo es cuestión de irlo aprendiendo y aplicando pues a través del tiempo. ¿Listo? Entonces, propiedades de inversión aplica para, propiedades de inversión aplica para estos inmuebles, ¿sí? Que estén destinados a esto. Primero, algún inmueble que no tenga destinación. Segundo, aquellos que se van a valorizar a través del tiempo o cuya destinación es dejarlos allí para que vayan cogiendo valor a través del tiempo. Y tercero, aquellos que van a ser arrendados. Listo. Y en propiedad, planta de equipo estaríamos hablando de que son aquellos inmuebles, ¿sí? A pesar de que propiedad, planta de equipo también incluye pues bienes muebles, pero los inmuebles que estén en propiedad, planta de equipo tienen que tener esta destinación para la producción, para la comercialización o para llevar a cabo la actividad económica o para realizar o para desarrollar actividades de carácter administrativo. Entonces, estos inmuebles, pues usted los tendría en propiedades, planta y equipo. Quiere decir que cuando usted realiza el estado de la situación financiera, ¿sí? Entonces, usted va a tener por allá, eh, dentro de los activos, pues va a tener muy seguramente un grupo de propiedades, planta y equipo y probablemente también vaya a tener propiedades de inversión. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar de estas propiedades de inversión que ya estamos mencionando qué son. ¿Listo? Muy bien, entonces ese es el concepto inicial de estas propiedades de inversión. Técnicamente, ¿sí? Técnicamente, pues la norma internacional pues nos dice o nos da la definición, ¿sí? De pronto un poco más técnico, ¿sí? Pero pues ya sabemos en qué consiste esta norma. Listo, ahorita les comparto al grupo las diapositivas para que también las tengan y las puedan leer. Listo. Entonces, ¿qué nos dice el alcance de la norma de propiedades de inversión? Pues que la norma se va a aplicar al reconocimiento, la medición y la revelación, pues, de las propiedades de inversión. Y entonces dice que esta norma será aplicable para la medición en los estados financieros de un arrendatario, de los derechos sobre una propiedad de inversión mantenida en arrendamiento y que se contabilice como un arrendamiento financiero. Y también que se aplicará en la medición de estados financieros de un arrendador de las propiedades de inversión arrendadas en régimen de arrendamiento operativo. ¿Qué es un arrendamiento operativo? Entonces, venga, miremos acá qué es un arrendamiento operativo. Miren que ahí hablan de un arrendamiento financiero y hay otro que es el arrendamiento operativo. El arrendamiento financiero es el que se realiza, les voy a colocar aquí, se desarrolla con entidades financieras y el que más se utiliza pues es el leasing. Profe, Leasing, sí.
Te hago una consulta. Cuando, ejemplo, una empresa tiene 3 apartamentos en arrendamiento, pero, ejemplo, los tiene por una inmobiliaria, ¿ahí entraría también a jugar el mismo papel o sería diferente? Es lo mismo, porque usted lo que mira es la destinación del inmueble. Entonces, ¿cuál es la destinación del inmueble? Pues alquilarlo, ¿sí? No lo hace directamente, sino que lo está haciendo a través de una inmobiliaria. Sigue siendo una propiedad de inversión. Lo debe quitar de sus propiedades planta y equipo y pasarlo a propiedades de inversión. ¿Listo? Porque lo que hacemos a través de las inmobiliarias es simplemente quitarnos una carga y unos riesgos que tenemos pues de estar yendo, cobrarle al arrendatario y demás. Entonces lo hacemos a través de inmobiliaria y ese inmueble pues ya dejará de estar aquí porque no va a realizar o no se van a llevar a cabo actividades económicas o administrativas. Entonces lo arrendamos, que lo hacemos a través de inmobiliaria, entonces cumple con la característica para estar en propiedad de inversión. ¿Listo? Ya sabemos. Si lo Listo, profe, alquilamos, gracias. listo, con gusto. Si alquilamos ese inmueble, entonces directa o indirectamente, la destinación es que esté en alquiler. Entonces es una propiedad de inversión. ¿Listo? Arrendamiento financiero es el que se desarrolla con entidades financieras. El caso específico, pues el leasing. El leasing, pues usted paga un alquiler, ¿cierto? Por un inmueble y al final usted puede tener opción o no de compra del inmueble. Normalmente es un arrendamiento costoso. Entonces usted paga arrendamiento, y tiene unas cláusulas que si usted las toma, pues allí está la opción de comprar o no el inmueble y pues da el excedente que se deba pagar. Entonces, eso es una opción, leasing. Y está el arrendamiento operativo, que es el arrendamiento normal. Arrendamiento, llamémoslo normal, que es el típico arrendamiento que no tiene opciones de compra y pues normalmente no se hace a través de entidades financieras, sino que usted lo hace pues con el dueño del inmueble o a través de una inmobiliaria. Esos son arrendamientos operativos. Entonces, cada vez que dentro de las normas ustedes encuentren arrendamientos financieros o arrendamientos operativos, estaremos hablando de este tipo de arrendamientos. Uno, el que se hace tipo leasing y dos, el que se hace por medio de un arrendamiento normal, el típico arrendamiento. ¿Listo? El que Profe, normalmente conocemos. profe, Listo. una ¿Alguien tiene preguntita. pregunta? Lady Viviana, ¿tiene pregunta? Sí, señor profe, y si la actividad de la empresa es arrendar, por ejemplo, tienen maquinarias para arrendar, todas esas propiedades irían a propiedades de inversión o son propiedad, planta y equipo porque esa es la actividad de la empresa. Recuerden que las maquinarias no son inmuebles, ¿sí? Entonces, estamos hablando de bienes inmuebles. Ah, bueno, ¿Listo? señor. Bienes inmuebles, por eso lo estoy colocando acá, inmuebles. Cuando estemos hablando de bienes muebles, entonces ahí no aplica el concepto de propiedades de inversión. Propiedades de inversiones solo aplica para bienes inmuebles, única y Y si exclusivamente. pasa eso, si por ejemplo arriendan terrenos, Si, por pues ejemplo, edificios, bueno, si esa es la actividad de la empresa, los inmuebles serían todos propiedad de inversión o propiedad, planta y equipo. si esos inmuebles usted los tiene para alquilarlos, entonces esos bienes serían propiedades de inversión, ¿sí? Los que estén destinados a ser arrendados. ¿Listo? Entonces, si yo soy inmobiliaria, Profe, buenas noches. sí, buenas noches, Te hago una pregunta. dígame. Un conjunto cerrado que su destinación es para turístico, para arrendamiento, y se le hacen adecuaciones y modificaciones por carreteras y pues en todo el tema de techos y demás. Eso iría pues como
aumento a esa valorización o no. Cuando usted le hace adecuaciones a esos bienes, si incrementan la vida útil, ¿sí? Y si incrementan o se convierten en una mejora, entonces, claro, usted los debe sumar como un mayor valor de ese activo. ¿Sí? Entonces usted está en el conjunto y en ese conjunto le hicieron unas adecuaciones que permite que el inmueble tenga mayor valor en el mercado y que adicionalmente tengan mejoras y que esas mejoras alarguen o mejoren las características del activo, entonces se le sumará como un mayor valor a esos activos. Sí, señora. Listo, sí me escuchó, ¿cierto? Sí. Sí, profe, gracias. Sí, bueno, listo. Pensé que se me había ido como el audio. Yo dije, ay, sería que se me cayó el internet. Listo. Entonces, para darles esta claridad, a propósito, ya que me están comentando de una vez con el tema de inmobiliarias, vamos a abrir otro grupo que se puede dar para el caso de las inmobiliarias. Se los voy a poner aquí. Y es el tema de inventarios. Entonces, miren. Este es para el caso de las inmobiliarias. O sea, yo soy una empresa inmobiliaria o soy una empresa o soy una constructora. Listo, pues tomémonos bien como una empresa, como una constructora. Entonces, si yo soy una constructora, ¿sí? Entonces, somos la constructora, no sé, Camus o esta de que hace los edificios de Hermón, creo que es que se llaman las otras. Bueno, cualquier inmobiliaria. Listo. Entonces, esa inmobiliaria puede tener lo siguiente. Puede tener terrenos, puede tener edificaciones y puede tener construcciones en curso para ejercer su actividad como constructora, ¿cierto? Entonces, puede tener un terreno, un edificio o una construcción que esté realizando, pues para llevar a cabo su actividad administrativa o su actividad comercial, ¿sí? Para vender los diferentes planes de vivienda, ¿cierto? Entonces, si eso es así, entonces estos terrenos, estas edificaciones y estas construcciones en curso, pues se catalogan como propiedad, planta y equipo. Ese es un caso. Segundo caso, esta inmobiliaria, esta constructora también puede tener apartamentos, terrenos y construcciones en curso para bienes que desea mantener en arrendamiento, ¿sí? Entonces, esos bienes que quiere mantener allí en arrendamiento, ¿sí? Pues pasan a ser propiedad de inversión, ¿sí? O tiene allí algún terreno que no ha tomado la decisión de qué hacer con él. Entonces, con ese terreno se va a catalogar como una propiedad de inversión. Pero, ¿sí? A esa constructora también le puede suceder lo siguiente, pues que tiene terrenos, tiene edificaciones y tiene construcciones en curso, pero ¿qué es lo que ellos venden? Entonces yo soy una constructora, entonces yo tengo terrenos y pues compro y vendo terrenos. Entonces, si eso es así, ¿sí? Es mi objeto social, ¿sí? Son mi objeto social, voy a colocar aquí. Son mi objeto social. Objeto social. Si son mi objeto social, entonces esos terrenos que yo compro y revendo, ¿sí? Van a formar parte también de inventarios, ¿sí? Porque yo compro y vendo terrenos. Entonces, esos terrenos que tengo destinado para comprar y vender, es decir, que son mi objeto social, ¿sí? Entonces reciben el nombre de inventarios. O si tengo edificaciones, entonces tengo la edificación, somos una constructora y pues obviamente construimos apartamentos y los vendemos. Entonces estos apartamentos no son propiedad, planta de equipo, tampoco son propiedad de inversión. ¿Qué son? Son inventarios. Entonces vamos a tener terrenos, edificaciones y construcciones en curso que en nuestro caso, si nosotros somos una constructora, pues se encontrarán aquí en el grupo de inventarios.
Listo, entonces para que tengamos acá presente esto para el caso de las constructoras. Ellos van a tener también terrenos, edificaciones y construcciones en curso, que son los que compran y venden. Entonces, aquí estarán catalogados como inventarios. Entonces, en el estado de la situación financiera, podría tener inclusive los tres grupos. Podrían tener propiedad de inversión y dentro de propiedad de inversión tener estas tres cuentas. Luego el de propiedades, planta de equipo y tener estas tres cuentas. Y luego en la categoría de inventarios tener también estas tres cuentas. ¿Listo? Como para irles abriendo el tema de que, miren, podemos tener esto, esto y esto, que son las mismas cuentas en teoría, pero en grupos del activo totalmente diferentes. Unos en propiedad de inversión, otros en propiedad de planta de equipo y otros en la sección de inventarios. ¿Listo? Entonces, para que tomen allí atenta nota y diferenciemos entonces que podemos tener a la luz de la norma internacional las mismas cuentas en grupos diferentes, como en este caso de los inmuebles. ¿Listo? ¿Sí me hago entender con la idea o no? ¿O estamos perdidos? Está claro, profe. Claro hasta el Listo. momento. Bueno, vamos entonces claros hasta el momento. ¿Listo? Volvamos entonces a propiedades de inversión. Estamos aquí. Propiedades de inversión. ¿Listo? Entonces son inmuebles, inmuebles destinados a ser arrendados, que se valorizan a través del tiempo o que son sin destinación alguna, como terrenos, edificaciones, construcciones en curso, fincas, todo lo que usted encuentra como inmuebles. Listo. Muy bien. La definición, pues las acabamos de dar. Según la norma, pues es la propiedad para inversión, un terreno, una construcción o parte de una construcción o ambas, tenida por un propietario o por el arrendatario según arrendamiento financiero para obtener alquileres o para apreciación de capital, plusvalía o ambos. ¿Listo? Que es lo que acabamos de mencionar. Una característica importante de las propiedades de inversión, ¿sí? De estas propiedades de inversión es la generación de flujos de efectivo. Les voy a colocar aquí característica. 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 Entonces, ¿qué característica tienen? Pues que pueden generar flujos de efectivo. Entonces, las propiedades de inversión tienden a generar flujos de efectivo. ¿Por qué? Porque si usted los va a tener arrendados, pues periódicamente usted va a recibir un arrendamiento, ¿cierto? Si lo deja para que se le valorice a través del tiempo, pues va a generar flujos de efectivo en el futuro. Entonces, llegará el momento en el que usted venda, por ejemplo, esa propiedad de inversión y entonces pues va a recibir un flujo de dinero. Listo, lo mismo que si lo tiene sin destinación. Si lo tiene sin destinación, la norma dice que es el equivalente a tenerlo para plusvalía, es decir, para que se le vaya generando valor a lo largo del tiempo. ¿Listo? Entonces, hay una característica en las propiedades de inversión que aplica y es que generan flujos de efectivo. ¿Listo? Les tenía por acá unos ejemplos. Vamos a mirar el reconocimiento. Cuando usted va a reconocer una propiedad de inversión como un activo. Usted lo va a reconocer cuando se cumplan estas condiciones que están en la diapositiva. Cuando sea probable que los beneficios económicos futuros que están asociados a la propiedad fluirán para la empresa. ¿Sí? Miren, cuando sea probable. ¿Cómo así que beneficios económicos asociados a la propiedad fluirán a la empresa? Pues que si usted lo tiene como destino, ¿sí? Como destino de ese inmueble, el arrendamiento, ¿sí? Entonces, pues cuando usted alquile el bien, pues va a recibir los arrendamientos.
O que si usted tiene allí el activo para que se le valorice a través del tiempo, entonces pues usted tendrá allí su activo y en algún momento pues usted podrá tomar una decisión frente a ese activo, como por ejemplo venderlo y entonces allí será probable que obtenga unos beneficios económicos en el futuro. Entonces, si esto es así, entonces usted lleva eso a la contabilidad. Y ahora lo otro, que el costo de la propiedad se pueda medir de manera fiable. Es decir, que usted pueda decir, mire, este inmueble, ¿sí? Esta edificación, esta construcción en curso o este terreno, pues vale tanto o lo tengo valorado en mi contabilidad en tanto. Entonces, si usted tiene ambos conceptos, entonces usted puede reconocer en la contabilidad una propiedad de inversión. ¿Listo? Medición. Entonces, la medición de la propiedad de inversión. Entonces, vamos a mirar cómo debemos medir la propiedad de inversión. Entonces, dice, la propiedad de inversión se mide inicialmente al costo, ¿sí? Que ya vamos a ver en la práctica, pues, cómo se realiza. Entonces, la propiedad para inversión se mide inicialmente al costo, incluyendo los costos de la transacción, que ya los vamos a ver. ¿Listo? La norma también nos menciona, tal costo, ¿sí? No debe incluir costos de inicialización, ni desechos anormales o pérdidas operacionales iniciales en los que se incurre antes que la propiedad para inversión logre el nivel planeado de ocupación. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver en qué consiste. Entonces, tenemos una propiedad de inversión. Identificamos que tenemos la propiedad de inversión, es decir, que tenemos un bien destinado para alguno de los fines que nosotros mencionamos, ¿cierto? Entonces, es lo primero. Tengo 5 terrenos, entonces 3 los estamos utilizando para el negocio, entonces listo, se van para propiedad, planta de equipo. Pero hay 2 terrenos que los vamos a alquilar, entonces ya usted sabe que lo clasifica como una propiedad de inversión. Y si usted los va a alquilar, pues sabe que a futuro va a recibir beneficios económicos. Entonces lo puedo reconocer en la contabilidad. Y adicionalmente usted sabe en cuánto están valorados sus terrenos. Entonces lo puede registrar en la contabilidad. ¿Listo? ¿Qué método se utiliza para la medición inicial? Es decir, para que usted lo registre por primera vez en la contabilidad. Mírenla acá. Estos son los elementos que se consideran costo a la luz de las normas internacionales. Entonces, cada vez que hablemos de medición inicial al costo, pues comprende estos conceptos que se encuentran aquí en la diapositiva. ¿Listo? Como no se las he compartido todavía, entonces apúntenlos allí para que sepan qué se considera costo a la luz de las NIF. ¿Listo? A la luz de las normas internacionales de información financiera. Entonces, estos elementos son considerados el costo. Medición inicial al costo. Pero listo, ¿qué es el costo a la luz de la norma internacional? Pues incluye todo esto que vemos acá. Entonces, miremoslo detalladamente. Entonces dicen medición inicial, ¿qué incluye? Precio de compra. Entonces, bueno, usted compra una edificación o compra un terreno. ¿Listo? Entonces usted compró, entonces, ¿cuánto vale? Pues a usted le dicen, mire, el terreno le vale tantos millones. ¿Listo? Eso es el precio de compra. Pero también hay que sumarle los gastos directamente atribuibles. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así que los gastos directamente atribuibles? Ahorita mencionamos que eran los costos de la transacción. Entonces, ¿a qué nos referimos con los gastos directamente atribuibles? Pues estaremos hablando de estos conceptos. Entonces, mire, es que yo hice el negocio a través de otra persona y esa persona me cobra a mí honorarios. Entonces, si yo pago honorarios para poder comprar
el edificio, entonces esos honorarios que yo estoy pagando, ¿sí? Los tengo que sumar para que identifiquemos el costo de ese inmueble. O que la persona que, que me está ayudando a comprar el inmueble me cobra una comisión, ¿sí? O se hace a través de una inmobiliaria y la inmobiliaria cobra una comisión. Entonces, esa comisión se le tiene que sumar al valor del inmueble. ¿Listo? ¿Qué más hay que sumarle? Todo lo que implique la intermediación. Entonces, si la inmobiliaria, si usted, por ejemplo, lo hace a través de inmobiliaria y le cobra diferentes conceptos, pues todos esos conceptos que usted paga, ¿sí? Para comprar ese inmueble, pues usted se lo tendrá que sumar al valor de ese activo. ¿Listo? Si pagó impuestos por transferencias de la propiedad, entonces usted cuando compra el inmueble, usted tiene que pagar unos costos, ¿cierto? Usted tiene que pagar por allá que la escritura. Entonces, listo, hay que pagar la escritura. Eso usted lo incluye dentro del valor del inmueble. Que tuvo que pagar gastos que le cobran al momento de la escritura, que son el de la oficina de registro. Entonces, mire que hay que pagar tanto por, por llevarlo a la oficina de registro. Entonces, ese valor adicional usted se lo suma a la propiedad de inversión. Y todos los demás costos que sean inherentes al momento de hacer la operación. Entonces, supongamos que estamos comprando el inmueble, valió 80 millones, entonces, precio de compra, 80 millones, ¿cierto? Le cobraron una comisión del 5%. Entonces, eso es un gasto directamente atribuible, ¿sí? Entonces, usted se lo suma. Que le cobraron honorarios, entonces usted se lo suma. Que le cobraron la escritura, entonces se lo suma. Que le cobraron gastos en la oficina de registro, se lo suma. Que le cobraron documentación de no sé qué, entonces usted se lo suma. ¿Sí? Todo lo que a usted le implique un desembolso de dinero por el hecho de comprar, ¿sí? El bien, entonces se considera un costo de la transacción y por lo tanto usted lo suma. Anteriormente, cuando registrábamos todo bajo nuestras normas nacionales, ¿qué hacíamos? El precio de compra era el valor que podíamos llevar a la contabilidad, ¿sí? Anteriormente, ¿sí? Sin NIF, ¿sí? Hagamos de cuenta que no existen las NIF. Entonces, cuando no existen las NIF, usted llevaba solamente a la contabilidad el precio de compra, el que aparecía en la escritura. Entonces, en la escritura decía, el terreno o el edificio vale 80 millones. Entonces, usted colocaba 80 millones en la contabilidad. Y todo lo que a usted le cobraban adicional, sí, que la escritura, que las comisiones, que los honorarios, que no sé qué, todo eso usted lo llevaba a una cuenta de gasto que se llamaba, creo que era cuenta de gastos legales. Y entonces usted colocaba allí todo lo que le cobraban adicional, comisiones, escrituración, oficina de registro, honorarios, documentos adicionales, todo eso usted lo llevaba a una cuenta de gastos que generalmente era la cuenta de gastos legales. A la luz de las normas internacionales, no. Ellos dicen, financieramente, usted compra un activo y tiene que pagar conceptos al momento de la transferencia de la propiedad. Entonces, esos conceptos que usted paga, se los suma, por favor, al valor del inmueble, porque es que todo eso tiene relación directa con el inmueble. Entonces, por favor, todo eso hará parte del costo, mire, del costo de la propiedad de inversión. ¿Listo? Entonces, todos estos elementos se atribuyen a la medición inicial y por lo tanto componen el costo del bien inmueble. ¿Listo? Entonces, compra el activo. Listo, vale 100 millones, pero todo lo que usted pague adicional al momento de esa adquisición, usted se lo suma. Entonces, supongamos que usted en todo lo demás gastó 15 millones más. Entonces, el precio del activo, pues ya no son 100 millones, son 115 millones. Y por ese valor, usted lo registra en la contabilidad.
¿Listo? O forman parte o elementos que se van a sumar a ese valor del activo. Entonces, en el activo como tal va a quedar valorado no por 100, que es como aparece en la escritura, no, aparecerá por 115 millones, que son todos los otros gastos adicionales en los cuales usted incurrió al momento de comprar esa propiedad planta, esa propiedad de inversión. ¿Listo? Entonces, aquí hay una diferencia muy grande Profe, con respecto a lo que traíamos de norma nacional. Sí, la escucho. le hago una consulta. Tú de pronto lo que estás hablando, lo estás haciendo en Excel. No, Ah, no lo bueno. estoy haciendo en Excel. Ah, listo, No, profe. solamente Gracias, le qué estoy pena. mostrando aquí la diapositiva y les estoy poniendo por acá el mouse por raticos. Pero Ah, no listo, estoy profe. haciendo nada en Excel. Ah, Listo, listo, vamos a profe, hacer en Excel gracias. en un momento. En un momentico apenas les comparta el archivo para que todos lo tengan. Listo. Entonces, basados en esto, entonces ya sabemos que así debemos realizar la medición inicial. Y el método se llama el método o el modelo del costo. Pero el costo está compuesto por estos dos elementos que aparecen en la diapositiva. Precio de compra más los gastos directamente atribuibles, que implica todo esto que está aquí. ¿Listo? Entonces, ahora sí, voy a compartirles el ejercicio para que podamos desarrollar. Permítanme, lo busco para que lo apliquemos. Hoy, pues por efectos de que me conecté muy tarde a la clase, hoy sí no saldremos a descanso, sino que vamos a seguir directo hasta las 9. ¿Listo? Ahí sí que pena no dejarlos descansar, pero pues ustedes comprenderán que siempre se perdió unos minutos valiosos y entonces pues trabajaremos directo hasta las 9. ¿Listo? Entonces ya voy a abrir aquí el archivo para poderles enviar a ustedes y que podamos desarrollar. Permítanme, lo busco aquí en mis documentos. Denme un instante. Listo, muy bien, acá ya lo encontré. Entonces ya se los voy a compartir al grupo para que vayan descargando el archivo y podamos realizar el ejercicio de manera práctica. ¿Listo? Propiedades de inversión normalmente siempre se nos lleva 2 clases porque la medición posterior es una medición un poco extensa ya que existen 2 metodologías. Entonces nosotros vamos a aprender las 2 metodologías. Entonces, por esa razón siempre se nos llevan 2 clases, a diferencia pues de los otros temas. ¿Listo? Entonces, aquí ya les voy a cargar el archivo.
Listo, ahí se los envié. Ahí ya lo debieron recibir en el grupo. Me confirman si lo acaban de recibir, por favor. Sí, profe. Listo, entonces descárguenlo. Ahí ya hay una primera partecita desarrollada, que es la que les voy a explicar. Listo, ya les voy a compartir acá pantalla. Listo, entonces, a ver. Listo, mientras tanto ustedes descargan el archivo. Y acá ya les estoy compartiendo la pantalla. Yo creo que ya se visualiza. Listo, abran su archivo, por favor. Entonces miren este ejercicio número 1. El enunciado dice lo siguiente. Dice, se adquiere una edificación con el propósito de ser arrendado con la modalidad de arrendamiento operativo. ¿Qué dijimos que era arrendamiento operativo? La actividad que desarrolla la empresa normalmente. Pues los Arrendamiento típico. con esto. Arrendamiento normal. Eso, entonces, el arrendamiento operativo es el arrendamiento normal, el que nosotros comúnmente conocemos. ¿Listo? Y dice que por un valor de 165 millones y se pagaron unas comisiones por la operación que ascendieron a 8 millones. Eso es lo que dice el ejercicio. ¿Sí? Aquí no les puse todavía que los gastos de escrituración, que los... No, nada de eso. Les puse que pagábamos 165 millones por el bien y que pagamos una comisión de 8 millones. Entonces, ¿cuál es el paso número 1? Pues vamos a realizar la medición inicial, ¿sí? Recordemos que de acuerdo con las normas se utiliza el modelo del costo. ¿Listo? Entonces, es importante tener identificado qué modelos se utilizan. En nuestro caso, la norma nos dice, el modelo que se utiliza se llama modelo del costo y nos dice cuáles son los elementos. Entonces, se utiliza el modelo del costo. Entonces, ¿qué conceptos pues va a tener en cuenta pues para determinar el valor de ese activo, es decir, para realizar su medición inicial? Pues no tenemos sino el valor del bien. Entonces, aquí dice que se adquiere una edificación, ¿sí? Miren que ya aquí está el destino con el propósito de ser arrendado. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que con el propósito de ser arrendado, entonces estamos hablando de una propiedad de inversión. ¿Listo? Bajo la modalidad de arrendamiento operativo por 165 millones. Entonces, precio de compra, 165 millones. Comisiones, 8 millones. Entonces, comisiones, 8 millones. ¿Listo? Entonces, al sumar los dos, el costo del bien inmueble, ¿sí? En este caso de nuestra propiedad de inversión, pues va a ser un total de 173 millones. Si de pronto nos hubiesen dicho, mire, le cobraron escrituración por 3 millones. Entonces usted se lo suma, ya no quedarían 173, daría 176 millones. Que le cobraron gastos de la oficina de registro. Entonces le cobraron 15.000 pesos, supongamos. Entonces, a esos 15.000 pesos, esos 150.000 pesos que están aquí, se los sumamos. Que le cobraron fuera de eso algún trámite. Entonces, trámites legales o trámites de legalización del documento. Le cobraron 25.000. Entonces, también ese valor, pues usted se lo sumará.
sumaría este, más este, más este, más este, más este, más este, y entonces esto daría el valor que dé en total. ¿Listo? Entonces, todo esto usted lo suma y ese sería el costo de esta edificación. Para nuestro caso, pues son 165 millones más una comisión de 8 millones. ¿Listo? Entonces, hacemos la suma y nos da 165 más 8, pues costo 173 millones de pesos. Como ya tenemos nuestra medición, entonces ahora sí vamos a realizar el reconocimiento a nivel contable. Recordemos que reconocimiento es registrarlo en la contabilidad. Eso lo vamos a registrar en la contabilidad. Después hacemos nuestro cuadrito, ¿sí? De las cuentas, débitos y créditos, ¿sí? Y pues registramos en la contabilidad la información. Entonces, el grupo, ¿sí? A nivel contable, ¿cómo se llama? Propiedades de inversión. Cuenta, edificaciones. Subcuenta, al costo. Sí, es importante incluir dentro de las subcuentas los modelos que se están utilizando. Es muy importante. A nivel de las NIF, es fundamental que nosotros parametricemos bien los planes de cuentas, entonces que los clasifiquemos correctamente para después no tener que hacer reprocesos en la reclasificación. ¿Listo? Entonces, propiedades de inversión es el grupo, la cuenta pues se llamará edificaciones y la subcuenta pues al costo. ¿Qué quiere decir esto? Que se utilizó el modelo del costo, que es el que dice la norma internacional. Entonces, la propiedad de inversión se está adquiriendo, entonces incrementa nuestro activo en cuanto, mire, en lo que usted puso aquí, la sumatoria de todos estos elementos nos dio 173 millones. Entonces, propiedad de inversión, edificaciones, al costo, 173 millones. Y contra la cuenta de efectivo y equivalentes, pues por 173 millones de pesos. Entonces, no pagué en efectivo o pago mediante una transferencia bancaria. Entonces, crédito en 173 millones de pesos. Una vez que colocamos, ¿sí?, el registro correspondiente, entonces, para registrar adquisición de propiedad de inversión, edificio tal, ubicado en tal dirección. ¿Listo? Y hasta allí quedaría nuestra medición inicial. Mientras que ustedes van terminando ahí de revisar, voy a ir llamando a lista. Me van contestando, por favor. Julián Andrés Marín Ceballos. Profe, buenas noches, presente. Listo. Caterine Cardona Bermúdez. Presente, profe. Listo. Jennifer Ortiz Ortiz. Jennifer Ortiz. Bueno, continuemos con Karen Juliana Olaya. Presente, profe. Listo. Adrián Adolfo. Presente, profe. Listo. Luis Rafael. Presente, profe. Listo. Continuemos con Luisa Fernanda Pérez. Presente, profe. Bien. Ahora sigue Lina Fernanda Pérez. Presente, profe. Listo. Continuemos con Kelly Juliana. Presente, profe. Muy bien. Sigue Diana Caterine Ruiz. Presente, profe. Listo.
Listo, seguimos con Miguel Ángel García. Presente, profe. Listo, Miguel. Seguimos con María Fernanda González. Presente, profe. Muy bien, sigue José Carlos. Presente, profe. Listo, José Carlos. Continuamos con Jessica Alejandra. Presente, profe. Listo, Jessica. María Estela Sánchez. Presente, profe. Listo, María Estela. Seguimos con Lady Viviana. Presente, profe. Listo, Lady. Laura Sofía. Profe, ¿me escuchas? Que el micrófono de este coso suena muy pasito. Listo, sí, ahí la estamos escuchando. Muy bien. Listo. Y nos quedaría faltando Jennifer Ortiz. Presente, profe, qué pena. Listo, listo, Jennifer. Muy bien. Entonces, miremos que la medición inicial de una propiedad de inversión es fácil, ¿sí? Tenemos que tener presentes que ya la medición cambió, ya no se hace como se hacía antes, que registrábamos al valor del activo, lo que aparecía en la escritura y el resto de todo lo demás que se pagaba lo llevábamos como un gasto. Hoy en día no. A la luz de la norma internacional, la propiedad de inversión se registra de esta manera. Entonces, todo lo que usted paga por el bien, entonces se tiene en cuenta más todos los otros costos adicionales, escrituración, certificación, comisiones, honorarios, todo lo demás que a usted le cobran en el momento de la operación, se le suma y usted lleva a la contabilidad en el activo la suma de todo. ¿Listo? Entonces, propiedad de inversión, 173 millones contra el efectivo y equivalente por 173 millones y le coloca en la descripción o en el detalle, pues que está adquiriendo una propiedad de inversión, que es un edificio y que está ubicado en tal dirección. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra primera parte de las propiedades de inversión. ¿Listo? Ahora, de acuerdo con la norma, entonces usted debe hacer una valoración nuevamente transcurrido el periodo contable de la propiedad de inversión. Esa valoración se llama medición posterior. Entonces vamos a hablar de la medición posterior. ¿Listo? En la medición posterior hay dos modelos, ¿sí? Hay dos modelos que se utilizan. Uno de ellos se llama el modelo del costo. Y hay otro modelo que se llama el modelo del valor razonable. Entonces, la norma permite que usted escoja o el modelo del costo o el modelo del valor razonable. Una vez usted escoja alguno de los dos, de allí en adelante, todos los años, usted tendrá que seguir utilizando el mismo modelo, ¿sí? Hoy vamos a ver, yo creo que alcanzamos, ¿sí? A ver uno de los dos modelos para la medición posterior. Entonces, tenemos modelo del costo, modelo de valor razonable. Uno se aplica o el otro. Y una vez que usted determine si aplica modelo de costo o modelo de valor razonable, el que usted escoja de los dos, ese se tendrá que seguir aplicando de allí en adelante. No quiere decir que porque la norma me dice puede escoger el uno o el otro, quiere decir que el primer año utilizo modelo del costo, el segundo año modelo del valor razonable, el tercer año modelo del costo. Y seguir como intercalando entre cada uno de ellos, no. El que usted escoge desde el principio, ese es el que se sigue aplicando de allí en adelante. ¿Listo? Hoy vamos a hablar entonces del modelo del valor razonable. Y mañana hablaríamos del modelo del costo. ¿Listo? Entonces, para la medición posterior,
Listo, medición posterior es, usted ya tiene algo reflejado en la contabilidad. Entonces, cuando vaya a seguir el siguiente ciclo contable, entonces usted aplicará una nueva medición a esa propiedad de inversión. ¿Listo? Entonces, ¿qué modelo va a utilizar allí? ¿Modelo de costo o modelo de valor razonable? Entonces, vamos a comenzar con el modelo del valor razonable. ¿Listo? Miren que partir de un concepto. Valor razonable, ¿a qué equivale? Valor razonable es equivalente o lo conocemos como valor de mercado. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar el modelo del valor razonable, es decir, el valor que tiene el inmueble en el mercado. Mire qué nos dice la norma. La propiedad de inversión se vuelve a medir a valor razonable, que es la cantidad por la cual esa propiedad podría ser intercambiada entre partes conocedoras, dispuestas en una transacción en condiciones iguales. Es decir, tanto el comprador como el vendedor están informados. Entonces, cuando usted va a comprar un inmueble, usted sabe pues cuáles son las características del mercado en ese momento. Entonces usted sabe más o menos cuánto vale el metro cuadrado o en cuánto valen las propiedades de similares características y demás. Eso es valor de mercado. ¿Listo? Y adicionalmente se menciona aquí que las ganancias o pérdidas que resulten de las variaciones en el valor razonable tienen que ser incluidos en la utilidad o pérdida neta para el periodo en el cual surgen, que ya lo vamos a ver cómo se aplica. ¿Listo? Entonces, valor razonable, estaríamos hablando del valor de mercado. Entonces, cada vez que a ustedes les digan valor razonable, automáticamente piensan en valor de mercado. ¿Listo? Entonces, veamos esto de manera práctica. ¿Qué hay que hacer? Entonces, aquí les estoy agregando dentro del ejercicio una información adicional y les estoy diciendo, paso 3, vamos a realizar la medición posterior. Opción A, al modelo del valor razonable. Entonces, ¿qué datos les doy? Miren, datos o información requerida. Entonces, en la fecha de presentación de la información, se consulta el valor razonable del edificio, el cual está valorado en el mercado, pues por 166 millones de pesos. ¿Sí? Es decir, averiguamos en cuánto está el valor del edificio, ¿sí? Que habíamos comprado como propiedad de inversión, lo averiguamos un año después y nos encontramos que está valorado en 166 millones. ¿Qué otro dato necesitamos? Pues la vida útil del edificio. Entonces, vida útil del edificio, 40 años. Les estoy agregando el método de depreciación. Entonces, se utiliza el método de depreciación de línea recta. Recordemos que hay algunos activos que se deprecian. Entonces, pues el caso de este, vamos a utilizar depreciación por línea recta. Y adicionalmente, vamos a tener un valor residual de 60 millones de pesos. Entonces, tenemos estos datos, ¿sí? Entonces, datos, información requerida. En la fecha de presentación de la información, se consulta el valor razonable del edificio, el cual es valorado en el mercado por 166 millones. La vida útil del edificio es de 40 años y se utiliza el método de depreciación de línea recta. Valor residual, 60 millones. Esa información la necesitamos para nosotros poder realizar la medición posterior. ¿Listo? Entonces, partiendo de esto, entonces vamos a desarrollar la actividad. Entonces, veamos qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Entonces, lo primero, vamos a calcular cuánto es el valor de la
depreciación. Entonces, primero calcularemos la depreciación, pero para usted calcular la depreciación, primero tiene que saber cuál es el valor en libros, ¿sí? El valor en libros del activo. ¿Listo? Entonces, necesitamos calcular depreciación, pero para calcular depreciación, el primer paso es establecer o determinar el valor en libros. ¿Listo? ¿Cómo se calcula el valor en libros? Entonces, el valor en libros se calcula de la siguiente manera, ¿sí? Yo acá pues ya lo tengo con los valores. Entonces, ¿cómo se calcula? Debemos colocar aquí el costo, ¿sí? Esta es como la fórmula, ¿cierto? El costo menos la depreciación acumulada menos los deterioros acumulados. ¿Listo? Entonces, aquí hay un concepto nuevo que estamos identificando hoy a la luz de las normas internacionales, y es un concepto que aparece solo con las NIF, y es el tema de los deterioros. Entonces, ¿qué son los deterioros? Entonces, el deterioro pues corresponde a la pérdida de valor que tiene un activo por razones distintas a la depreciación. Si ustedes recuerdan, la depreciación es la pérdida de valor de un activo, ¿cierto? Por unas condiciones. ¿Cuáles son? Pues por el desgaste, por el uso o por la obsolescencia. Entonces, un activo pues va perdiendo valor a lo largo del tiempo por el tema del desgaste, porque usted lo utiliza mucho o porque se vuelve obsoleto. Entonces, usted va depreciando el activo. Entonces, la depreciación la calcularemos. Pero adicionalmente, hay algo que se llama el deterioro. Y el deterioro, a la luz de la norma internacional, ¿qué es? Es la pérdida de valor, ¿sí? Por razones distintas a la depreciación, y normalmente está asociado es a la pérdida de valor frente al mercado, ¿cierto? Entonces, ay, ¿cómo así? Pues, ¿qué me dice la norma? Mire, si usted tiene activos, pues usted no los puede tener a un costo histórico. ¿Por qué? Pues porque a través del tiempo los activos van perdiendo valor o puede que vayan ganando valor. Entonces, si usted tiene un edificio que en su contabilidad lo compró hace 20 años y hace 20 años usted lo tenía reflejado eh, por 100 millones, si usted lo va a vender hoy o si usted lo averigua en el mercado hoy, eso que le valió a usted 100 millones de pesos, hoy le vale, por decir algo, 200 millones. O por el contrario, le vale 50 millones. Entonces, si usted tiene una pérdida de valor de ese edificio por efectos del mercado, entonces usted debe reflejar esa pérdida de valor en la contabilidad. Y esa pérdida de valor se llama deterioro. ¿Listo? Entonces, para que apunten allí, el deterioro es la pérdida de valor por situaciones de mercado o por razones distintas a la depreciación. ¿Listo? Entonces, la depreciación, recordar que es el desgaste, el uso y la obsolescencia. Es la pérdida de valor por desgaste, uso u obsolescencia. El deterioro, pues va a ser la pérdida de valor frente a condiciones del mercado. ¿Listo? Entonces, para que lo apunten allí. Para nuestro caso, entonces, ¿cuál fue el costo del edificio que compramos? Pues el que reflejamos inicialmente en la contabilidad. Miren que nosotros teníamos propiedades de inversión, edificios al costo, 173 millones. Entonces, pues, colocamos aquí costo, 173 millones. ¿Tenemos depreciaciones acumuladas? No, hasta el momento es apenas la primera que vamos a calcular. Entonces ponemos 0. ¿Deterioros acumulados? No, ni siquiera habíamos calculado ningún deterioro porque apenas nos estamos enterando que eso existe. Entonces, deterioros acumulados, 0. Entonces, valor en libros, pues 173 millones. Entonces, antes de calcular la depreciación, usted establece o determina cuál es el valor en libros. ¿Listo?
¿Y cómo se hace? Con esta formulita. Costo menos depreciación acumulada menos deterioros acumulados. Eso nos da el nuevo valor en libros. ¿Listo? Como es la primera vez que vamos a calcular depreciación y es la primera vez que vamos a calcular deterioros, entonces, pues sencillamente aquí van valores en cero. 0 y 0, entonces el valor en libros, 173 millones de pesos. ¿Listo? ¿Estamos entendiendo lo que les estoy proyectando en pantalla? Sí, no, aprovechen y pregunten. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Sí, profe. Muy bien, muy bien. A ver, aprovechemos a ver si se me están durmiendo. Preguntémosle a Karen Juliana Olaya. Karen, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Karen, ¿qué me entendió por concepto de deterioro? Deterioro. Sí, Ay, no, deterioro. profe. ¿Qué entendió usted? Deterioro acumulado. No Bueno, sé, Karen, profe. entonces va a repetir después de mí. Deterioro es Deterioro es la pérdida de valor la pérdida del valor por razones o situaciones del mercado. por razones o situaciones del mercado. Listo. Muy bien. Entonces, para Karen y para todos los demás, el deterioro es la pérdida de valor por condiciones o situaciones del mercado. Entonces, ¿cómo así? Pues yo tengo un inmueble valorado en 100 pesos y voy y lo averiguo en el mercado. Sí, esto lo tengo en mi contabilidad. Voy a ponerlo acá. Contabilidad y mercado. En mi contabilidad lo tengo por 100 pesos. Y voy y averiguo en el mercado y no me dan 100 pesos, me dan 90. Quiere decir que la diferencia entre este y este es de 10, ¿cierto? Igual a 100 menos 90. Miren, perdió valor. Esa pérdida de valor, ¿sí? Pérdida de valor se denomina deterioro. ¿Listo? Entonces, así es que nosotros tenemos que ver esto. ¿Listo? Entonces, tengo la edificación. En la contabilidad la tengo valorada en 100 millones. Pero voy y averiguo en el mercado, voy como si fuera a vender el edificio y me doy cuenta que en el mercado me dicen, ese edificio vale 90. Entonces, quiere decir que mi activo ha perdido 10. ¿Sí? Esa pérdida de valor se llama deterioro. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan allí mucho más claro. Muy bien, sí, preguntémosle ahora a Luis Rafael. Luis Rafael, buenas noches. Buenas noches, profe. Luis Rafael, ¿qué entiende usted por depreciación? Ese es el desgaste. Desgaste o uso de la propiedad. Listo. Entonces, la depreciación también es pérdida de valor, ¿sí? Usted tiene un activo que vale 100 pesos, pero entonces a usted se le va desgastando. Entonces, usted el primer año dice, le perdió valor en 10, ¿sí? Entonces, también es una pérdida de valor, pero esa pérdida de valor, ¿sí? Esa pérdida de valor que usted está reflejando aquí de 10 pesos no es por condiciones de mercado, no es que usted se fue al mercado y averiguó por allá a ver cuánto era la depreciación, no, usted la calculó, ¿sí? Mediante métodos, como por ejemplo el método de línea recta, y entonces usted refleja en la contabilidad de que ese activo se le desgastó, ¿sí? O le dio uso, o se está volviendo más viejito, ¿sí? Está perdiendo características. Entonces, esa es la depreciación. Entonces, tenemos dos tipos de pérdida de valor. Uno se llama deterioro, que es por condiciones de mercado, ¿sí? Y dos, la depreciación,
que es por el tema del desgaste, uso u obsolescencia. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos allí apuntado. ¿Listo? Entonces, primero, para calcular depreciación, usted necesita valor en libros. ¿Listo? Usted necesita valor en libros. Entonces, esta es la fórmula para calcular valor en libros. ¿Listo? Caterine Cardona, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Caterine, ¿cómo se calcula el valor en libros? El valor en libros, tomamos inicialmente el costo del bien Sí. y le restamos la depreciación acumulada y el deterioro acumulado si tenemos, y ya es el valor total, es el valor en libros. Listo, muy bien. En nuestro caso, pues como es la primera vez que vamos a calcular depreciación y deterioros, pues ambos valores son 0. ¿Listo? Esta operación que estamos haciendo aquí, usted dice, ay, pero es que, pues ¿para qué coloco yo esto si yo ya sé que da 173 millones? Esta operación usted debe dejarla documentada en la contabilidad. ¿Listo? Entonces, esta operación, esto es una bobada ponerlo. En teoría sí, pero usted debe dejar esto como soporte de las transacciones que usted va a realizar. Usted debe dejar evidencia de cómo hizo la medición inicial que tenemos acá arriba y tiene que dejar evidencia de cómo está realizando la medición posterior. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan allí establecido. Como ya tenemos valor en libros, entonces vamos a calcular ahora sí la depreciación. ¿Quién recuerda cuál es la fórmula de la depreciación? ¿Quién recuerda esa formulita? ¿Cómo es? ¿Sí? En este caso por línea recta. Valor en libros dividido 40 años. Listo. Entonces veamos la formulita. Bueno, a propósito, yo puse ahí 40 años. ¿Cuánto es la vida útil de los edificios? 20 años. 20 años. Listo. ¿Quién más dice que 20 años? Yo creo que son 10, si no estoy mal. Bueno, 20 y 10. Entonces por acá pongámosle 20. Por aquí pongamos 10. Listo. ¿Qué creen los demás? ¿20 o 10? 20, profe. 20, o sea que va ganando el 20. Dos personas van por 20, una por 10. Los demás se desmayaron. Yo también digo que son 20. Que son 20, o sea que va ganando por 3. Nosotras también decimos que son. Listo, 20, 20. O sea que dejemos 20, ¿cierto? Es como la que más tiene votos. Y entonces, ¿yo por qué les puse 40? El ejercicio dice, vida útil del edificio es de 40 años. ¿Por qué? Eso no es de 50 a 75 años. Profe, me parece que es de 50 a 80 años. Sí. No encontré, profe, que es de 40. De 40. Listo, entonces les voy a dar una claridad con respecto a la vida útil antes de que sigamos. Anteriormente, con nuestras normas locales, entonces teníamos que una edificación pues duraba 20 años, ¿cierto? Esa era la condición normal. Resulta que a la luz de las normas internacionales, entonces cambia. Y entonces, ¿cómo así que cambia? Sí, ya las normas internacionales dicen, no, el edificio no dura 20 años. Dura lo que digan los que lo construyeron que dura. Entonces, al momento de usted comprar un bien inmueble, entonces tiene que preguntarle a los que saben a ver cuánto será
la vida útil de ese edificio. Entonces, cuando usted compra, por decir algo, un apartamento nuevo, una casa nueva, pues usted le pregunta a la constructora cuánto es la vida útil del edificio y ellos le tendrán que decir cuánto es. Entonces, con esa vida útil es que usted trabaja. Entonces, hay algunos edificios que no duran 40 años. Hay unos edificios que pueden durar 35. Hay otros que pueden durar 80 años. Hay otros que pueden durar 90. Hay otros que si ya, por ejemplo, cuando usted lo compra, ya es un inmueble usado, ¿sí? Entonces ya la vida útil puede que sea de 12 años, ¿sí? Entonces usted debe preguntar o si no, hacerla valorar, ¿listo? A través de un perito especializado para que usted sepa cuánto va a ser la vida útil del edificio. Es decir, ya eso no es estándar como cuando nosotros registramos en la contabilidad con normas nacionales. ¿Listo? Entonces, la vida útil del edificio puede que sea variable. Puede que hayan dos edificios, uno al lado del otro, y los dos se vean iguales. Pero uno puede que tenga una vida útil de 30 años y el otro puede que tenga una vida útil de 50 años. ¿Listo? Entonces, ya la vida útil no es estándar y usted la puede ir cambiando, inclusive. Usted cada año hace una revisión de la vida útil, ¿sí? O cada 3 años o cada 5 años. Entonces usted revisa pasados 5 años, vuelve a hacer la valoración y el experto técnico va y le dice a usted, no, la vida útil ya no es de 35, va a ser de 5 años. Ay, ¿por qué? No, porque hay un riesgo en el terreno, que hay un riesgo de no sé qué, que esto, que lo otro. Entonces usted cambiará su vida útil y ya dejará de ser 40 y se convierte en 5. O por el contrario, usted tenía valorada la vida útil en 40 y por allá pasados unos 10 años, los expertos le dicen a usted, mire, la vida útil de ese edificio no es de 40, estuvo mal valorado, mal establecido o han cambiado ciertas condiciones, le han hecho ciertas adecuaciones y la vida útil se le extendió. ¿Sí? Con esa última adecuación que usted le hizo, le queda una vida útil de 70 años. Entonces, pues usted cambia la vida útil. A nosotros inicialmente nos habían enseñado que esto no volvía a cambiar. Y la vida útil era esa y se quedaba fija hasta el momento en que usted dejara de depreciar. Ya hoy no es así. ¿Listo? Y esto aplica también para otros activos. Entonces, aquí les estoy colocando vida útil de 40 años. Listo. Valor residual, ¿qué será eso? ¿Quién recuerda qué es un valor residual? Muy bien, eso es. Entonces, valor residual es el valor por el que queda valorado en la contabilidad después que se finalice su depreciación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una vez que hayan transcurrido, en nuestro caso, 40 años, que será el año en el cual ya nosotros no seguimos depreciando el activo porque se nos depreció en su totalidad, entonces va a quedar valorado en la contabilidad por 60 millones. ¿Sí? Eso es un valor residual. Esto no es obligatorio, no es obligatorio tener valor residual. ¿Listo? Si usted quiere, no tiene valor residual y su valor residual sería 0. Entonces quiere decir que cuando usted termine de depreciar el activo, ¿sí? Transcurridos 40 años, en su contabilidad dirá edificios 0 pesos. Ahora, si usted estableció valor residual, quiere decir que después de 40 años, en la cuenta a nivel contable que se llame edificios, pues va a aparecer un valor de 60 millones. ¿Listo? Eso es un valor residual. Entonces, la depreciación, entonces vamos a recordar cuál es la fórmula de la depreciación. Entonces, la depreciación es registrada de la siguiente manera. Entonces, la fórmula es el valor del activo, ¿sí? En este caso sería el valor, pongámosle valor en libros directamente. Valor en libros del activo menos valor residual, ¿sí? Y lo que nos dé, lo dividimos entre la vida útil. ¿Listo?
Esa es la fórmula para nosotros calcular la depreciación. Entonces, valor en libros del activo menos el valor residual. Y lo que nos dé allí, lo dividimos pues entre la vida útil. ¿Listo? Nosotros vamos a calcular aquí depreciaciones anuales. Entonces, pues lo dividiremos entre los años que corresponda a esa vida útil. ¿Listo? Entonces, recordar cuál es la fórmula de la depreciación. Valor en libros del activo menos valor residual y lo que nos dé sobre la vida útil. ¿Listo? Así vamos a calcular la depreciación. ¿Listo? Entonces, acá se los estoy dejando también nuevamente. Valor del activo o valor en libros del activo menos valor residual sobre la vida útil. ¿Listo? Entonces, vamos a calcularlo. Entonces, ¿cuál es el valor del activo o el valor en libros del activo? Aquí lo tenemos, miren. ¿Sí? 173 millones. Entonces, valor del activo, 173 millones. Vamos aquí, en esta parte de la fórmula. Menos valor residual. Entonces, dijimos que el valor residual iba a ser 60 millones. Mira, aquí está enunciado. Menos 60 millones. Y lo que nos dé, pues va a ser la base a depreciar, es decir, el resultado que hay aquí. Entonces nos dio 173 menos 60, entonces nos dio 113 millones. Lo dividimos entre la vida útil en años, ¿sí? O sea que vamos aquí, dividido entre la vida útil. Entonces, vida útil en años, pues son 40. Entonces, ¿cuánto nos da la depreciación? Pues cogemos 113 millones dividido entre 40. Y aquí me dio 2.825.000. Ese es el valor de la depreciación. ¿Listo? Entonces, por favor, háganlo. ¿Listo? Valor del activo menos valor residual. Y lo que les dé, lo dividen entre 40 y eso les va a dar el total de la depreciación. Verifiquen que les dé ese valor. ¿Qué tal que yo haya calculado mal ese dato? Profe, a mí me dio lo mismo. Sí, eso da igual. Listo. Ah, bueno. O sea que me quedó bien, ¿cierto? Listo. Entonces, depreciación, 2.825.000. Por favor, los demás hagan este ejercicio, coloquen los datos, coloquen la información, que después no se les pierda esto y no sepan de dónde fue que sacaron todo. Como ya tenemos la depreciación calculada, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que tenemos la depreciación, pues la tendremos que registrar en la contabilidad. Le tenemos que hacer el reconocimiento contable. Y el reconocimiento contable sí es muy facilito. ¿Sí? Ese reconocimiento contable lo hacemos de la siguiente manera. Colocamos la cuenta, ¿sí? Cuentas, débitos y créditos, ¿sí? Anteriormente, con las normas nacionales, ¿sí? Uno tenía una cuenta específica que se llamaba depreciación acumulada. Sí, anteriormente era así. Usted tenía por allá edificios, por allá maquinarias, por allá tenía una cantidad de activos y por ahí apartecito había una cuenta específica. Esa cuenta específica se llamaba depreciación acumulada. Ahora, con base en las NIF, entonces esa cuenta desaparece. ¿Sí? Esa cuenta desaparece. Ya, ¿dónde se pone? Se coloca como una subcuenta del grupo en el cual, o de la cuenta
en la cual usted necesita reflejar la depreciación. Por lo tanto, nosotros tenemos grupo, propiedades de inversión, cuenta, edificaciones, y tendremos una subcuenta que se va a llamar depreciación acumulada. ¿Listo? Miren que ahora cuando registramos el edificio, ¿qué dijimos? Grupo, propiedades de inversión, cuenta, edificaciones, y después dijimos al costo, es decir, que el edificio está valorado al costo. En estos momentos estamos registrando depreciación, entonces llevamos grupo, propiedades de inversión, cuenta, edificaciones, subcuenta, depreciación acumulada. ¿Listo? Entonces ya forma parte de la subcuenta de la cuenta principal. ¿Listo? Entonces la cuenta se llama edificaciones. Entonces, listo. Tendré por allá una subcuenta que se llama depreciación acumulada y entonces allí le registro el valor de la depreciación. Entonces, propiedades de inversión, 2.825.000 de género crédito. ¿Listo? ¿Y cuál es la cuenta? Pues la misma de siempre. Gastos por depreciación acumulada. Entonces, gasto por depreciación acumulada, propiedades de inversión por concepto de edificios o de edificaciones de género débito por 2.825.000 pesos. ¿Listo? Y obviamente pues ponemos allí la descripción de la operación. Entonces, para registrar depreciación acumulada del año 1 del edificio tal, propiedad de inversión. Es importante que usted mencione que esta depreciación que está calculando es de un edificio y que es una propiedad de inversión. ¿Listo? Porque recordemos que también usted puede tener edificios que no son propiedad de inversión, sino que son propiedades, planta y equipo. Y hasta aquí hemos registrado depreciación. ¿Listo? Entonces, la medición posterior, ¿qué implica? Usted, pasado un año, va y averigua el valor de mercado. ¿Listo? Y entonces hay un valor allá. Siguiente paso, una vez que usted tiene ese valor de mercado, entonces va y calcula la depreciación, pero para calcular depreciación necesita valor en libros. Entonces, primero, valor en libros, luego calcula depreciación. Y una vez que calcula depreciación, lo registra en la contabilidad, es decir, le hace el reconocimiento contable. Entonces, aquí estamos reconociendo contablemente la depreciación. Que la depreciación, mire que prácticamente son las mismas cuentas. ¿Qué cambia? Pues que usted ya no tiene la depreciación acumulada como una cuenta, sino que actualmente es una subcuenta de la principal. Entonces, propiedades de inversión, edificaciones, subcuenta, depreciación acumulada, valor de tanto. Listo. Quiere decir esto que usted va a tener como cuenta general los edificios, después como una subcuenta la valoración al costo y otra subcuenta tendrá la depreciación acumulada. Y es más, cuando calculemos deterioro, si lo hay, agregaremos otra subcuenta que se va a llamar deterioro. ¿Listo? Entonces, eso va a permitir que usted tenga un mayor control del valor real de ese activo. Entonces, usted va a tener edificación, menos depreciación acumulada, menos deterioros acumulados y va a tener allí reflejada siempre en su contabilidad a nivel de cuenta, ¿sí? A nivel de cuenta va a tener el edificio o los edificios plenamente valorados al o previamente, sí, previamente, digámoslo así, saldado al valor real a nivel contable. Sí, va a reflejar la situación financiera real. ¿Por qué? Porque va a tener un edificio donde va a tener cuál es el valor del costo, cuál es el valor de la depreciación, cuál es el valor del deterioro. Entonces, por lo tanto, usted tendría a nivel de cuenta el edificio valorado como debe ser. ¿Listo? Muy bien, entonces hemos registrado depreciación.
Siguiente paso. Siguiente paso. Vamos a calcular si hay deterioro. Listo. Entonces, siguiente paso. Entonces, primero, valor en libros. Segundo, calculamos depreciación. Tercero, vamos a revisar si hay deterioro. Y acá les estoy colocando. Hay deterioro si el valor en libros es mayor al valor razonable. ¿Listo? Entonces, hay deterioro. Sí. Debería colocarle sí y solo sí. Entonces, hay deterioro si el valor en libros es mayor al valor razonable. ¿Listo? Entonces vamos a comprobar esa información. ¿Qué necesito saber para poder hacer esto? Pues necesito volver a establecer cuál es el valor en libros. ¿Sí? Necesito volver a establecer cuál es mi valor en libros. ¿Listo? ¿Cómo voy a calcular el nuevo valor en libros? Entonces, recordemos que hay una fórmula, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el valor en libros? Entonces, al costo, ¿sí? Le resto las depreciaciones y le resto los deterioros que tengo hasta ese momento, ¿sí? Entonces, calcularemos ese nuevo valor en libros. ¿Por qué? Porque resulta que yo acabo de calcular una depreciación, ¿sí? Entonces, para yo poder identificar si hay deterioro, pues primero tengo que aplicarle la depreciación que tengo. Entonces, vamos a calcular valor en libro. Entonces, costo, 173 millones. ¿De dónde lo traemos? Recordemos que cuando nosotros compramos el edificio, estaba en 173 millones. Entonces, 173 millones lo ponemos aquí. Entonces, 173 millones. ¿Listo? Menos depreciaciones acumuladas. La acabamos de calcular. ¿Cuánto nos dio? 2.825.000. Entonces, lo restamos. Deterioros acumulados. Hasta el momento no tenemos deterioros acumulados. Entonces, 0. Entonces, nuevo valor en libros. ¿Cuánto es? Pues estos 173 millones menos 2.825.000. Entonces, nos da un total de 170.175.000. ¿Listo? Este es el nuevo valor en libros. Voy a ponerles aquí. Nuevo valor en libros. ¿Para qué me sirve esto? Pues para poder saber si hay o no deterioro. Mire lo que dice aquí. Se calcula si hay deterioro y dice, hay deterioro si el valor en libros es mayor al valor razonable. Quiere decir que tengo que conocer mi valor en libros. Lo acabamos de calcular. Nos dio esto. Entonces vamos a compararlo. Valor en libros, 170.175.000. ¿De dónde apareció este valor? Pues de este cálculo que hicimos aquí. ¿Sí ven? Entonces aquí le estoy poniendo una flechita que este valor lo sacamos de aquí. 170.175.000. Y dice, hay que mirarlo frente al valor razonable. El valor razonable, dijimos que ¿qué era? ¿Qué significa valor razonable? Valor del mercado, profe. Valor de mercado. Entonces miren que en el enunciado del ejercicio dijimos lo siguiente. En la fecha de presentación de la información se consulta el valor razonable del edificio, el cual es valorado en el mercado por 166 millones. O sea que este es el valor que hay en el mercado, lo que me dan a mí por ese edificio. Entonces, pongo aquí valor razonable 166 millones y esto me genera una diferencia. Este menos este pues nos da 4.175.000. ¿Sí? Miremos que se está cumpliendo lo que dice o lo que dicen estas celdas. Dice, hay deterioro si el valor en libros es mayor al valor razonable. Entonces miremos, valor en libros, miren que es mayor al valor razonable. ¿Sí? Por lo tanto,
efectivamente, en este caso, hay deterioro. ¿Y en cuánto se deterioró mi activo? Pues en la diferencia entre estos dos. ¿Por qué? Porque yo tengo que reflejar en la contabilidad que mi activo, ¿sí?, refleja o proyecta o está acorde con las condiciones del mercado. Entonces, si yo en mi contabilidad lo tengo por 170, pero en el mercado están 166, pues yo tengo que reflejar en mi contabilidad que están 166 millones. Entonces, quiere decir que tendré que hacer un ajuste, ¿sí? Y es un ajuste por deterioro. ¿Por qué? Porque mi activo perdió valor frente al mercado, en este caso, por 4.175.000. Entonces hay pérdida de valor. ¿Por qué perdió valor? Por efectos del mercado. En el mercado ya no me dan 170. En mi contabilidad lo tengo por 170, pero en el mercado me dan 166 millones por ese edificio. Entonces, quiere decir que mi edificio perdió valor frente a lo que ofrece el mercado por él. Entonces, reflejo estos 4 millones en la contabilidad. ¿Listo? Entonces, tendré un valor de deterioro. ¿Listo? Entonces, lo vamos a registrar en la contabilidad. ¿Cómo lo hacemos? Muy facilito. Entonces, vamos a reconocer esos 4.175.000. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, cuentas, débitos y créditos, ¿cierto? Grupo, propiedades de inversión. Cuenta, edificaciones. Subcuenta, deterioro acumulado. Entonces, creamos una subcuenta que se llama deterioro acumulado. Y es más, como estamos utilizando un método que se llama el valor razonable, entonces le agregamos otra cuenta auxiliar que se va a llamar medidos al valor razonable. O le pueden colocar aquí al valor razonable. Entonces, me está disminuyendo valor. Entonces, mi activo disminuye en 4.175.000. Contra una cuenta de gasto. O sea, mire que tiene como el mismo efecto de la depreciación acumulada. Entonces, la cuenta se llama gasto por deterioro acumulado. ¿Por concepto de qué? Pues de una propiedad de inversión. En este caso, por concepto de edificaciones. Y medidas al valor razonable. Entonces, gasto de género débito por 4.175.000. Y colocamos la descripción de la operación. En nuestro caso, deterioro acumulado del año 1 del edificio tal, que es una propiedad de inversión, medida al valor razonable. ¿Listo? Así se calcula el deterioro. Eso es hacer una medición posterior. Es que tengo un activo y al año siguiente lo valoro por alguna metodología, en este caso, por el modelo del valor razonable. ¿Listo? Por el modelo del valor razonable, ¿qué hay que hacer? Entonces, calculo valor en libros, calculo depreciación acumulada y lo registro. Después, calculo valor en libros, comparo, ¿sí? Miren, calculé valor en libros. Hago la comparación del valor en libros frente al valor razonable y determino si hay deterioro. ¿Listo? Si hay deterioro, entonces registro en la contabilidad, pues ese deterioro. ¿Listo? ¿Y cómo se registra? De esta manera. Propiedad de inversión, edificaciones, subcuenta de deterioro acumulado y cuenta auxiliar, valor razonable. Te genero crédito porque me disminuye el valor del activo. Contra la cuenta de gastos por deterioro acumulado, propiedad de inversión, edificaciones, valor razonable, débito por 4.175.000 y le colocamos el detalle de la operación. Y al año siguiente se repite lo mismo. Calculo valor en libros, calculo depreciación, lo registro. Paso siguiente. Calculo valor en libros,
hago el comparativo y miro si hay deterioro. Listo, sigue mecánicamente realizándose de esa manera. Miren que eso empieza a volverse muy mecánico. Listo. Tarea que tenemos para el día de mañana, Dios mediante. ¿Cuál es la tarea? Pues que ustedes realicen el año 2, ¿sí? El año 2 al valor razonable. ¿Qué información les dejé allí para el año 2? Dice que en la fecha de presentación de la información se consulta el valor razonable del edificio, el cual está valorado en el mercado por 166 millones. La vida útil es de 40 años. Se utiliza el método de precisión de línea recta y tiene un valor residual de los mismos 60 millones. Entonces, tarea para el día de mañana, ¿sí? Hacer este ejercicio que hicimos acá, ¿sí? Todo esto que explicamos ahorita, ¿sí? Lo van a aplicar ustedes, pero para el año número 2. ¿Listo? Entonces, hicimos un primer año, llegamos hasta aquí. Ahora vamos al año número 2 y con esta información que les estoy dando, pues van a hacer las mismas operaciones que hicimos acá, pero para el año número 2, ¿sí? Para el año siguiente. Esa es la tarea. Mañana entonces revisamos este periodo 2, explicaremos lo que tengamos que explicar y les enseño también la metodología del modelo del costo, que es la otra metodología que existe para hacer medición posterior. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. No, profe, por el momento ninguna. Por el momento ninguna, porque les van a surgir cuando empiecen a desarrollar el año 2. Dicen, eso sí es verdad. Listo. Hoy hemos aprendido. ¿Cómo? Mañana le hacemos las preguntas. Sí, profe. Listo. Mañana me hacen entonces las preguntas. Miren que hoy hemos aprendido toda una metodología nueva. Miren que en esta parte cambia la forma de hacer los cálculos, de mirar las operaciones y tenemos que ser mucho más detallados al momento de registrar bajo normas internacionales. Entonces, acá estamos viendo todo este ejercicio de manera práctica porque tenemos que ir aterrizando los conceptos que vemos en la teoría. Entonces, en la norma, pues todo es un lenguaje muy técnico. Entonces, lo que estamos haciendo es traducir de la parte técnica a la parte metodológica y a la parte aplicada. ¿Listo? Entonces, hoy hemos aprendido muchas cosas que necesitamos procesar esto e irlo aplicando al año número 2. ¿Listo? Porque esto se aprende es haciendo. Entonces vamos a revisar año número 2, mañana lo revisamos y continuamos con la explicación. ¿Listo? Espero que esta clase les haya sido de provecho, que hayan aprendido alguna cosita nueva, que hayan podido aprender algún concepto adicional, que hayamos podido apropiar algunos conceptos